Ya listo. Bueno, mi nombre es Miriam Angulo, soy médico especialista en neurología, soy la docente que los acompaña a ustedes, bueno, a algunos de ustedes, en lo concerniente a la rotación de neurología. El día de hoy vamos a trabajar en esta revisión de un tema que pues, es de suprema importancia en neurología, que es el tema de ACV isquémico. Es un tema extenso, verán ustedes en el desarrollo del semestre, que es uno de los temas que tal vez es un poco más denso cuando nos referimos al paciente neurológico, pero no es complejo. La idea en esta revisión es abordar los puntos más representativos del tema. Obviamente, ustedes en cada una de las rotaciones trabajarán más a fondo el tema de ACV, tanto isquémico como hemorrágico, pero el día de hoy el punto es como homogenizar un poquito esos conceptos. Entonces, arranquemos desde lo más básico y a partir de ahí, pues iremos avanzando en los ítems que a ustedes les conciernen aprender en este momento hasta que finalmente lleguemos hasta el tratamiento de esta entidad. Entonces, una de las primeras cosas es el término, ¿no? A diario escuchamos hablar del famoso ACV, pero cuando nos remitimos a qué es esto de ACV isquémico, algunas personas se los pueden definir de distintas maneras. Ustedes podrán escuchar hablar de accidente cerebrovascular, algunas personas les hablarán de ictus, otras de apoplejía. Dependiendo de la literatura, también encontrarán términos como stroke. Pero el punto aquí, digamos la recomendación que les dejo hoy desde las revisiones, el tema que hemos como adoptado desde la Asociación Colombiana de Neurología y de diferentes asociaciones latinoamericanas para referirnos a esta entidad, el de ataque cerebrovascular isquémico, es como me van a escuchar referirme a esta entidad el día de hoy y en adelante. Y realmente es de los más recomendados, entendiendo esto como una terminología que logra abarcar la mayoría de las características de esta enfermedad, entendiendo lo abrupto de su presentación, entendiendo lo potencialmente prevenible del mismo, al menos un 80% de los casos. Entonces arrancamos desde este punto. Ataque cerebrovascular isquémico es el tema de revisión el día de hoy. Uno de los aspectos más representativos cuando hablamos de ACV isquémico, pues va a ser la definición del mismo y yo creo que sí. Logramos definir la entidad, si logramos apropiarnos de ese concepto, yo creo que hemos vencido. Realmente la mayor problemática respecto al rol del médico frente a un paciente con ACV radica en muchas ocasiones en esto, es que no sabemos definir la enfermedad. ¿Sí? Y a diario recibo interconsultas de múltiples especialidades donde lo más fácil es probable ACV isquémico. Cuando tú te remites al cuadro clínico del paciente, y eso lo vamos a trabajar en las rotaciones, ¿de dónde surgió esta impresión diagnóstica? ¿Qué características tenía el paciente para que pudieran pensar en que era una ACV? Entonces, partimos desde ahí, definiremos qué es una ACV y adicional a esto, pues definiremos conceptos importantes ustedes deben manejar. Hablaremos de otros ítems como la etiología, la epidemiología, cuáles son los factores de riesgo de esta patología, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo hacen el diagnóstico, qué ofertamos en tratamiento y qué hacer respecto a prevención secundaria en un paciente con ACV isquémico. Entonces, lo primero es la definición. Esta es una recomendada hace muchos años, fue publicada por y se define el ACV como un episodio de déficit neurológico de instauración súbita que es atribuido a una injuria focal aguda del sistema, una causa vascular, bien sea de tipo isquémica, porque el paciente tuvo un infarto, o de tipo hemorrágico, bien en el contexto de una hemorragia intracerebral o de una hemorragia subarandoidea menos frecuente, pero también un posible escenario en la práctica. Y aquí en esta definición abarca dos cosas que son trascendentales cuando pensamos en ACV. Uno, es que para que exista un ACV debe existir un déficit neurológico y eso apréndanlo para la vida. Por eso les digo, muchos pacientes los interconsultan como ACV y no cabe esa impresión diagnóstica, porque es que simplemente nunca existió el déficit neurológico. Entonces, ¿de dónde salió esta impresión de ACV? Debe existir un déficit neurológico y aquí nos referimos a los famosos síntomas neurológicos negativos. Existen síntomas positivos y existen síntomas negativos. Estos síntomas negativos, ¿a qué corresponden? A una disminución o pérdida de una determinada función neurológica. ¿Cuál
puede ser variable, ¿no? Bien sea motora, bien sea sensitiva, bien sea visual, la alteración puede ser en la coordinación, es variable, pero sí debe existir una determinada alteración de esa función neurológica para que usted pueda plantear esta impresión diagnóstica. La segunda característica que realmente no negociable es que en este paciente que yo tengo un episodio de déficit neurológico, debe tener una forma de presentación característica, y es que la instauración de los síntomas debe ser una instauración súbita. ¿Sí? La forma de aparición debe ser totalmente abrupta. Es que él estaba bien y hace una hora no puede mover la extremidad izquierda. O él estaba bien conversando conmigo y hace media hora no me puede expresar ni una sola palabra. Parece que me entiende lo que le digo, pero no me puede expresar ninguna palabra. Entonces, esto es algo característico, una presentación abrupta desde esa línea basal del paciente. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en el ACV no es la única patología que va a generar un déficit neurológico, pero sí, ese déficit neurológico, dependiendo de la forma de instauración, cuando es de esta manera abrupta, lo primero que usted tiene que pensar es que esto tiene una etiología vascular. Otras patologías podrían generarles un déficit neurológico, no sé, el paciente que tiene un tumor cerebral, una lesión ocupante de espacio, puede tener déficit neurológico, por supuesto, pero la forma de instauración no va a ser abrupta. Aquí el curso va a ser insidioso de manera tal que cuestión de semanas e inclusive meses van a aparecer los síntomas. ¿El paciente con neuroinfección puede tener un déficit neurológico? Por supuesto que sí, pero ¿cómo se va a presentar? El curso aquí va a ser más subagudo. ¿Sí? En cuestión de 2, 3, hasta 5 días puede ir presentándose una determinada alteración neurológica. Entonces, estas dos características, no olvidarlas para la vida. Para yo pensar en un ACV, llámese isquémico o hemorrágico, debe existir un déficit neurológico. Y ese déficit neurológico, entendiendo como síntomas neurológicos negativos, debe tener una forma de presentación abrupta. A partir de esto, su impresión diagnóstica, mi paciente probablemente tiene un ACV e iré avanzando en el algoritmo diagnóstico del mismo. Otro concepto que es importantísimo y que ustedes deben tener en cuenta, porque son pacientes que les van a llegar a diario a las urgencias y deben saber reconocer, ¿no? Y a su vez, una vez lo reconocen, deben saber cuál es el enfoque de estos pacientes, tanto en estudios que van a solicitar como en tratamiento que ofertaremos en ese momento. Entonces, ¿cómo se define el ataque isquémico transitorio? Como un episodio breve de disfunción neurológica que es causada, aquí sucede por una disminución transitoria del flujo, bien sea el flujo vascular, bien sea cerebral, retiniano o medular. El área comprometida a nivel del sistema nervioso central puede ser variable. ¿Cuánto dura un ataque isquémico transitorio? La duración descrita en la literatura es que debe ser menor a 24 horas. No quiere decir que usted espera que todo paciente con una IT va a tener una duración tan prolongada, no. Lo más frecuente, y esto sucede en más del 50% de los casos, es que la duración sea de minutos. ¿Sí? Esto suele durar menos de una hora. Sucede en más del 50% de los casos, un 10% más puede llegar hasta las 2 horas y ya. Ese 20 y tanto, 30% restante puede tener una duración más prolongada y llegar inclusive hasta las 6 horas. Rara vez tiene una duración mayor que eso. De hecho, un paciente que tiene un tiempo sintomático tan largo como más de 6 horas, es difícil que no haya hecho ninguna alteración estructural. Hay casos, pero no es lo más frecuente. Entonces, por eso se hace énfasis en que sí, la duración descrita en la literatura es que duran menos de 24 horas, pero lo más frecuente es que la duración se acorta. Cuestión de minutos, menos de una o inclusive 2 horas. Menos frecuente llega hasta las 6 horas y rara vez el paciente puede llegar a una duración de 24 horas. Y esta es una de las características, ¿no? La presentación de ese déficit neurológico que tiene esa condición de reversibilidad y cuya duración es importante. Entonces, ahí la duración del tiempo es uno de los factores para definirlo como AIT, pero no es la única característica que usted va a tener en cuenta, ¿no? Otra de los aspectos importantes aquí es qué es lo que estoy encontrando en la neuroimagen. Entonces, no basta con tener definida la duración del evento para yo definirlo como un AIT o no. Realmente,
Y esto, por eso les traigo esta referencia, que no es la más nueva, pero es para llevarlos al punto de que desde el 2002 se escribió al respecto y se quedó como estandarizado este otro ítem de importancia, y es que no solamente puedo definirlo por tiempo. Sí, este es un concepto que fue revalorado. Necesito también el hallazgo de la neuroimagen para poder decir esto fue un ACV establecido o esto fue un ataque isquémico transitorio. Y en este caso la neuroimagen realmente recomendada pues sería la resonancia, donde a través de las secuencias de difusión usted va a poder definir de una forma clara si existe un core isquémico o no. Con la tomografía de cráneo, especialmente en esas primeras 6 horas, realmente nos quedamos cortos en hacer este tipo de diagnósticos. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que el ataque isquémico transitorio es una patología importante que usted debe reconocer y debe darle el valor que esto merece, porque es que en muchas ocasiones llega el paciente de urgencia y como ya no está sintomático, pues lo devuelvo para su casa y ya. ¿Qué pasa? Que me regresa en horas, inclusive en días siguientes, con un ACV totalmente establecido, en muchos casos ACVs territoriales. Entonces, al menos un 10% de los pacientes que presentan una IT desarrollarán un ACV establecido en los siguientes 90 días. Especialmente esto sucede en las primeras 48 horas, comportándose el ataque isquémico transitorio en muchos casos como un síndrome de advertencia. Entonces, hago estos síntomas neurológicos transitorios, duran 1 o 2 horas, resuelven, otra vez queda el paciente asintomático hasta que ya termina siendo el ACV establecido. Entonces es importante reconocerlo, estudiarlo igual que cualquier ACV, tiene los mismos factores de riesgo establecidos. Y en la medida en que documentamos estas etiologías relacionadas, pues podemos establecer también un tratamiento más individualizado para el paciente y a su vez definir desde que nos consulta el paciente, pues las medidas de prevención secundaria, que más adelante hablaremos de ellos puntualmente en el caso del AIT y del ACV menor. Respecto a las principales etiologías que están descritas para el ACV isquémico, bueno, recordarles inicialmente es la distribución respecto a frecuencias del ACV. Conocido por todos que el ACV isquémico es muchísimo más frecuente que el hemorrágico. La proporción más o menos oscila entre un 85% isquémico versus 15% hemorrágico. Alguien me puede decir, yo leí que era 80% isquémico, 20% hemorrágico. Sí puede variar un poco las cifras dependiendo de la referencia que revisen, pero realmente no es muy distante de estas que les acabo de mencionar y siempre es obviamente más frecuente el isquémico en comparación con el hemorrágico. Respecto a esas principales etiologías relacionadas con el evento isquémico, pues tenemos descritas dentro de ella la cardioembólica como la más frecuente y dentro de estas potenciales entidades relacionadas con esta etiología cardioembólica resalta mucho la fibrilación auricular, representando al menos un 16% de la etiología, la totalidad de ACV isquémicos. Otra etiología relacionada pues es la aterotrombótica, pacientes que tienen sobre todo enfermedad carotidia o enfermedad de circulación vertebrovascular y que pues favorece la génesis del mismo pues por aterotrombosis. Esto sucede en alrededor de un 16% de los casos y se presenta regularmente con ACVs isquémicos extensos, territoriales, de grandes vasos. Otra de las etiologías relacionadas también en una proporción cercana a ese 16% está la enfermedad lacunar. Pasa mucho en los pacientes hipertensos, en los pacientes tabaquistas, también puede estar relacionada en el caso de los pacientes diabéticos, pero sobre todo en la hipertensión y el tabaquismo, en donde más encontramos el compromiso pues, por enfermedad lacunar. Tiene un tamaño establecido, aquí se generan infartos de pequeño vaso que no sobrepasan los 15 milímetros. Usted puede medir desde las herramientas tanto de tomografía como de resonancia, cuánto es el core de la lesión como tal. Esta sucede por oclusión de vasos de arterias penetrantes, arterias de estas de fin de flujo, sobre todo están localizadas a nivel de lo que son los ganglios de la base, de tálamo, base de la protuberancia y cerebelo. Otras causas descritas menos frecuentes que las anteriormente mencionadas están causas como la hemodinámica, pacientes que hacen hipotensiones extremas o pacientes que tienen hipovolemias muy significativas pueden terminar haciendo infartos cerebrales por hipoperfusión. También otras causas menos frecuentes está el caso de las migrañas con aura,
No quiere decir que todo paciente con migraña termina siendo un ácido isquémico, no, realmente no sobrepasa un 2 a 3% de la totalidad de pacientes con migraña con aura podrían tener esta potencial complicación. Y otra de las etiologías relacionadas, pues están los estados de hipercoagulabilidad. En el caso de los pacientes con trombofilias o con otras patologías asociadas, pues pueden facilitar que se presenten estos eventos isquémicos. Para mencionar algunos datos respecto a epidemiología, que siempre es uno de los aspectos que ustedes deberían revisar en cada uno de los temas descritos pues, durante el semestre, pues la epidemiología, conocer qué tanto es el impacto y la carga global de estas enfermedades que ustedes están revisando. Entonces, tenemos que cada año aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo sufren una ACV, cifras nada despreciables que terminan representando a nivel mundial la segunda causa de muerte como complicación de un ACV isquémico y en las cifras descritas en 2022 considerado el ACV como la primera causa de discapacidad en pacientes adultos. Entonces, realmente es necesario saber de esta patología, poder reconocerla y a su vez poder manejarla en tiempos oportunos. Ya hablaremos más adelante de la importancia del tiempo en el tratamiento de estos pacientes. Tenemos que más o menos cada 40 segundos una persona en el mundo padece una ACV. De estos 15 millones de personas que sufren una ACV al año, por lo menos 5 millones de ellas mueren. Estas muertes se presentan aproximadamente una muerte cada 4 minutos y existe también 5 millones de personas de estas 15 millones que padecen discapacidad permanente. Solo un tercio de los pacientes con ACV pueden retornar a su estado basal, ¿no? Y también mencionar que existe un riesgo de recurrencia descrito para el caso del paciente con ACV isquémico. Por eso es importante que una vez usted diagnostica esta entidad y hace ese tratamiento en la fase aguda, al momento de egresar a estos pacientes, tenemos que establecer las pautas de prevención secundaria. Porque ya per se, si yo tuve un ACV isquémico, tengo un riesgo establecido de presentarlo. Y este riesgo no desaparece a los 5 años, que es donde la literatura de pronto hablan de cifras que llegan a ser un poco más altas. Este riesgo se ha estudiado y permanece latente al menos en los siguientes 20 años, que hasta donde ha llegado la corte de muchos de los estudios. Y no disminuye tanto, puede llegar hasta un 17, 18% a 20 años la probabilidad de recurrencia de un ACV. Entonces, es importante que esas medidas de prevención secundaria las manejemos y pues las mantengamos establecidas en cada uno de los pacientes afectados. Respecto a los principales factores de riesgo del ACV isquémico, recordar que existen múltiples factores que pueden influir en que el paciente tenga ACV isquémico. Regularmente que tenemos que varios confluyen. ¿Sí? Algún paciente tendrá un solo factor de riesgo, pero lo que ustedes van a ver en su día a día es que terminan siendo varias cosas que favorecen la presentación en uno u otro paciente. Pero de esta sin número de factores de riesgo que pueden estar descritos, hay 3 en los cuales les voy a hacer énfasis porque son con los que está relacionado con mayor probabilidad o mayor riesgo de que un paciente termine desarrollando un ACV isquémico. El primero de ellos es la edad, el segundo es la hipertensión arterial y el tercero de ellos es la fibrilación auricular. Entonces, estos factores de riesgo en general los podemos dividir en no modificables y modificables. No modificables, ¿qué tenemos? La edad. Todo paciente con una edad mayor a 55 años ya tiene un riesgo establecido de desarrollar un ACV isquémico. Obviamente, entre mayor sea, más será el riesgo de desarrollar el ACV y pues, cada año irá aumentando. Otro factor de riesgo no modificable es el sexo y esto varía un poco. La curva muestra unos cambios dependiendo de la edad en la que se presenta la ACV. ¿Qué tenemos? Que en ese paciente mayor de 55 años, regularmente hacia el límite de los 70, el riesgo aumenta un poco más en los varones versus las mujeres, ¿sí? De alguna manera protegidas las mujeres por ese influjo hormonal residual. Después de los 70 años, ¿qué describe la literatura? El ACV isquémico se hace más frecuente en las mujeres y suele tener muchísima más gravedad que cuando se presenta en varones más jóvenes. Otro factor de riesgo no modificable es la etnia. Los pacientes de raza negra pues tienen mayor probabilidad de desarrollar un ACV isquémico.
Regularmente más relacionado a ese contexto de las hipertensiones arteriales más refractarias al tratamiento que tienen estos pacientes y que terminan facilitando que desarrollen en el tiempo evolutivo la misma, pues ACVs isquémicos. Respecto a factores de riesgo modificables que tenemos, hay todos aquellos en los que usted puede intervenir, mantener bien controlada dicha comorbilidad y con esto aminorar la probabilidad de que se presente un ACV isquémico. Recordemos que el ACV isquémico es prevenible hasta en un 80% de los casos. Controlando patologías como la hipertensión arterial. Otras patologías, pues tenemos las arritmias cardíacas, especialmente pues ya hemos mencionado el tema de la fibrilación auricular. Entonces, en la medida que hacemos diagnósticos oportunos, son entidades que son tratables. Una vez usted establece un tratamiento adecuado, es decir, yo documenté que tiene una FA. Además de todo el tema del control del ritmo, pues están otras indicaciones como la anticoagulación, ya una vez definida yo si es valvular o no es valvular, y con esto pues aminoro ostensiblemente el riesgo de que mi paciente tenga un ACV isquémico. Otro factor de riesgo modificable pues está la diabetes, y sabemos que esto es un factor de riesgo para múltiples patologías por el compromiso tanto micro como macrovascular que genera pues esta entidad. Otro factor de riesgo está el tabaquismo, que genera un daño endotelial importante, y dentro de ese daño endotelial que genera, pues la vasculatura cerebral no se escapa de este efecto deleterio, pues esto aumenta las probabilidades de un ACV isquémico en el paciente. Otras patologías está la obesidad. Sabemos que la obesidad finalmente genera ese compromiso sistémico, inflamatorio, y que también termina generando compromiso del endotelio como tal. Tenemos también descrita entre los factores de riesgo la dislipidemia, la historia previa de ataque isquémico transitorio o de ACV previo, la estenosis carotidia y pues otros factores de riesgo, el caso de mujeres que consumen anticonceptivos orales. Esto favorece estados de hipercoagulabilidad, la migraña con aura que habíamos mencionado. Consumo de drogas, especialmente aquellas drogas con efecto simpático-mimético, es el caso de la cocaína, las metanfetaminas, ¿sí? Que tienden a generar este efecto vasoconstrictor importante, y en este contexto pues facilita la presentación del ACV isquémico. Otros factores, las trombofilias, consumo de alcohol, síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, infecciones. Generalmente esto asociado o con infecciones locales, para el caso de neuroinfecciones, o con infecciones sistémicas importantes, pacientes que tengan, que cursen con un estado de sepsis, o patologías que generen importante respuesta inflamatoria, como fue el caso de la infección por COVID y la tormenta de citocinas que está facilitado, además del compromiso del endotelio en el contexto de la afinidad del virus por determinados receptores que se expresaban pues a nivel del endotelio de forma importante. Entonces, estos pacientes, al menos un 10% del caso de los pacientes con infección por COVID-19 terminaron desarrollando pues ACVs principalmente isquémicos. Bueno, recordarles también, y esto es importante, ya ustedes lo deben saber, porque es un tema que pues es de anatomía, cuando ustedes hablan de neuroanatomía, también en ese punto debió revisarse con cuidado todo lo correspondiente a la irrigación a nivel encefálico. Hoy se las menciono a manera de recorderis, porque si hablamos de ACV, y aquí los que están relacionados son los vasos cerebrales, y yo dentro de las presentaciones clínicas voy a tener distintos síndromes vasculares, yo debería tener claridad respecto a cuál es esa irrigación encefálica para poder realmente ubicarme en ese contexto clínico del paciente. Entonces, recordarles que a nivel encefálico existen dos grandes sistemas relacionados pues con la circulación como tal. Ahí está descrito lo que es el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular. El sistema carotidio, pues, como su nombre lo dice, depende de las arterias carótidas. Inicialmente, ustedes saben que las arterias carótidas nacen como carótida común. Y estas carótidas comunes, pues tienen una bifurcación a nivel cervical, más o menos a la altura de C4, donde se dividen en lo que es la arteria carótida externa y la carótida interna. La carótida externa no tiene nada que ver con circulación encefálica, ¿sí? Ella genera otro tipo de ramas para cara, para cuello, inclusive para
para meninges como tal, pero como tal dentro del encéfalo no tiene nada que ver la carótida externa. La carótida interna, por lo contrario, sí está totalmente relacionada con esa circulación pues supratentorial como tal. Entonces, este vaso no genera ningún tipo de ramas en el cuello, sino que asciende directamente hasta el encéfalo y una vez allí se ramifica en arterias de importancia, como es el caso de la arteria oftálmica, que es la primera rama que emerge de esta arteria, y pues de allí la justificación de una clínica visual que puede venir asociada, y la clásica neurosis Fugats, que puede marcar la presentación clínica del paciente con infartos de la carótida interna. Luego vendrán otras ramas como la arteria comunicante posterior, que es importante porque comunica los dos tipos de circulaciones, tanto carotidias como vertebrovacilares, e irriga hacia todo lo que es el área del diencéfalo. También están otras ramas como la coroidea anterior, que irrigará hacia las áreas de cápsula interna y periventriculares. Y finalmente emergerán dos ramas de suprema importancia de la carótida interna, que serán la arteria cerebral media y la cerebral anterior. La arteria cerebral anterior irrigará directamente lo que es la parte paramedial de los hemisferios, especialmente pues a la altura de lo que es frontal y parietal. Y la arteria cerebral media irrigará lo que es la cara lateral de los hemisferios. Es la arteria más grande que va a surgir como rama de la carótida interna y es la que va a tener un mayor territorio a irrigar, pues a cargo como tal. Por eso ustedes van a ver que en la práctica la mayor proporción de pacientes con ácido isquémico, el vaso comprometido va a ser la arteria cerebral media, por ese gran territorio que tiene a cargo y porque ella se divide en varias porciones, se dan puntualmente 4 porciones, y esto lo hace susceptible en que durante todo ese recorrido pueda generarse algún compromiso de este vaso como tal. Entonces, la cerebral anterior irrigará lo que es la parte paramedial de los hemisferios y la cerebral media irrigará lo que es la parte, el área lateral de los hemisferios. Les hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque tanto en las áreas motoras como sensitivas primarias existe un mapa cortical. Tanto en esas cortezas motoras como sensitivas. Va a existir de alguna manera un mapa cortical donde están representadas cada una de las partes de nuestro cuerpo. De esta manera, a nivel cerebral, está representado tanto el miembro inferior y áreas como los genitales en la parte paramedial de los hemisferios, es decir, en esa zona que está irrigada por la cerebral anterior. Y en su defecto, cuando hablamos de cerebral media, en esa representación a nivel de las cortezas motoras y sensitivas, la cerebral media irrigará lo que es la parte lateral de los hemisferios, como ya les había mencionado. En esta área lateral de esas cortezas primarias va a estar representada principalmente lo que es el miembro superior, cara, lengua, y esto marcará por qué el paciente con infarto de la cerebral media va a tener esa clásica distribución del déficit, principalmente facio-braquial. Y el paciente con infarto de la cerebral anterior va a tener un compromiso predominantemente crural, es decir, mayor del miembro inferior con poco o ningún compromiso del miembro superior. Con respecto a la circulación vertebrovascular, recordemos que pues emergerá inicialmente estos vasos que son las arterias vertebrales, que son pues rama directa de las arterias subclaves. Estas arterias vertebrales dan distintas ramas hacia médula espinal, pero en su porción final, que es la porción B4 de las arterias vertebrales, dan a unas ramas que llegan hacia encéfalo. La parte más inferior, hacia donde está el bulbo raquídeo, y el cerebelo, pues a la altura más baja de donde está el bulbo raquídeo, hacia esa área, pues va a llegar una irrigación de unas arterias, unas ramas finales de esas arterias vertebrales que se llaman arterias cerebelosas posterior-inferiores o picas. Posterior a esto, ya las vertebrales comienzan a unirse y es cuando se conforma la arteria basilar, como ustedes saben. Esa arteria basilar, más o menos a la altura del surco bulbo protuberancial, se constituye como arteria basilar.
Y a partir de allí va a generar a emerger distintas ramas que llegarán a variados puntos de la fosa posterior encefálica. Principalmente la rama de inicio pues serán las ramas pontinas que ligarán pues hacia la parte medial de la protuberancia, y posterior a esto emergerán otras ramas que se conocen como circunferenciales largas. Dentro de ellas está la cerebelosa anteroinferior o AICA, que irrigará sobre todo lo que es la parte lateral de protuberancia y el cerebelo a esta altura. Posterior a esto nace otra rama de importancia, se llama cerebelosa superior, que irrigará lo que es la cara lateral del mesencéfalo y el cerebelo pues a esa altura. Y por último emergerán las arterias, las ramas finales arteriales de esta basilar, que serán las arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores irrigarán distintos puntos. De importancia mencionar la parte medial de los lóbulos occipitales, donde saben ustedes que ahí están representadas las fisuras calcarinas, y pues serían las áreas primarias visuales como tal, ¿no? También irrigará hacia lo que es el área medial de mesencéfalo y la gran mayoría pues, de los tálamos y temporales y los lóbulos temporales inferiores. Esto ya es algo que ustedes deben saber, más como para mencionarlo y tenerlo en cuenta al momento de revisar el tema de los síndromes vasculares. Respecto a las manifestaciones clínicas del ACV, como mencionaba al inicio, aquí usted sospecha de esta patología cuando hablamos de síntomas neurológicos negativos. Sí, en muchas ocasiones el paciente tiene una migraña con aura y usted lo interconsulta porque este paciente tiene una ACV, y cuando voy a ver, pues no tiene absolutamente nada que ver con los síntomas, porque resulta que el paciente lo que tenía era unas parestesias, que es un síntoma sensitivo positivo, ¿sí? En el cual no es que se disminuya ni se perdió una función, lo que es una alteración de la percepción sensitiva en ese punto. Y se presenta como una de las auras de migraña, por ejemplo. Entonces, si pensamos en una ACV, debemos recordar que algunos síntomas serán más frecuentes, otros serán mucho más infrecuentes, especialmente los que tienen que ver con circulación vertebrovascular, con circulación posterior. Pero cabe aquí la impresión diagnóstica cuando hablamos de siempre síntomas neurológicos que sean negativos. Se pierde o se disminuye una función. Déficit motor es el clásico. Esto lo reconoce hasta el vigilante de la clínica cuando ve que llegó el paciente. No, el paciente que llega hemiparético, hemipléjico, creo que no hay mucho que decir para poder descifrar qué tipo de alteración tiene el paciente. Entonces, es el más frecuente. Usted lo va a encontrar en muchos casos de pacientes con ácido isquémico, pero bueno, no es la única forma de presentación. Recuerden, hemiparesia, disminución de la fuerza en las extremidades de un hemicuerpo, hemiplegia, pérdida de la fuerza en dichas extremidades. Otra forma de presentación que puede ser como presentación única o venir asociada al déficit motor, es el déficit sensitivo, y aquí que va a tener usted o hipoestesia, disminución de la sensibilidad, o va a tener anestesia, va a tener una hemianestesia o una hemihipoestesia. Y como les decía, puede presentarse como un síndrome sensitivo puro o puede venir como un síndrome sensitivo motor, acompañando pues al déficit motor con el que cursa el paciente. Otro de los síntomas clásicos, pues tenemos el déficit del lenguaje. Aquí los pacientes pueden consultar por distintos tipos de alteraciones, bien sea una disfasia, que es propiamente la alteración del lenguaje, o puede estar ya el paciente cursando con una afasia. En el caso de las afasias, recuerden que existen varias formas de presentación de las afasias, y esto es algo que también ustedes reconocen desde semiología. Pero en ese escenario usted puede tener afasias motoras, usted puede tener afasias sensitivas, usted puede tener afasias de conducción, puede tener afasias transcorticales, bien sean sensitivas o transcortical motoras, o puedes tener afasia global donde está comprometido absolutamente todo. ¿Qué es lo que más van a encontrar en la práctica? Las afasias motoras. Es mucho más frecuente. El paciente que hace el bloqueo del lenguaje, como les decía, es que él estaba bien y de repente no pudo hablar. Alguna familiar me comentaba, es que él estaba conmigo, estábamos en Home Center, íbamos a comprar algo y cuando él va a bajarlo del estante y me va a explicar por qué lo va a coger, me queda mirando y simplemente no le salían más las palabras. Yo le preguntaba si me entendía y me hace el gesto que sí me entiendo lo que le estoy
hablando en este momento, pero no ha podido hablar más. Entonces, esa es una de las formas de presentación del caso del paciente con afasia motora. En muchas ocasiones veo que en las prácticas se les dificulta el tema de reconocer otras presentaciones como el caso de la afasia sensitiva. Entonces, no, es que interconsulta por neurología porque es que el paciente está desorientado o porque tiene una alteración del comportamiento y cuando vas a ver, no, es que el paciente no te está entendiendo nada. Entonces, obvio, si no te entiende, ¿cómo vas a poder establecer algún tipo de contacto contigo? Él lleva una conversación por un lado porque él mantiene de alguna manera la fluencia, pero ese lenguaje no va a ser coherente porque simplemente él no está conectando con su entorno y no va a poder tener una expresión lógica coherente en ese punto. El caso de la disartria, recuerden que es una alteración del habla, no del lenguaje. Se presenta mucho en pacientes que tienen pues compromisos motores. Otra forma de presentación de los pacientes con ACV, pues tenemos las alteraciones visuales. Aquí puede ser variable, el paciente puede hacer meamaurosis, pérdida de la visión por uno, inclusive por ambos ojos. Pueden hacerme defectos campimétricos, entonces puede que el paciente haga mianopsias o puede que haga defectos más limitados y haga cuadrantonosia. Eso puede ser variable dependiendo del área de lesión. Otras alteraciones, está descrita lo que es la alteración de conciencia. Y esto suele ser como muy característico de los pacientes con lesiones isquémicas de fosa posterior, especialmente si yo tengo un paciente que tiene un compromiso de tallo encefálico, en especial a la altura de bulbo, de protuberancia, se afecta la formación reticular ascendente y por ende pues la capacidad de mantener ese ciclo sueño-vigilia del paciente, pues obviamente la alteración de conciencia será uno de los francos indicadores del cuadro clínico del paciente, pero bueno, no es exclusivo, es más frecuente en las lesiones de fosa posterior, pero no es exclusivo de esto. Otras localizaciones como los infartos extensos que tienen un compromiso hemisférico también pueden generar alteración de conciencia. Otra localización posible son las lesiones talámicas, en especial cuando generan compromiso isquémico bilateral de los tálamos. Existen otras presentaciones y esta también relacionada pues en general con las lesiones de fosa posterior, sobre todo con las lesiones cerebelosas o en su defecto lesiones de tallo que si se genera alteración de los pedúnculos cerebelosos superior, medio, inferior, también pues puede venir con alteraciones de la coordinación. Esta no es tan típica, ¿sí? No es como el caso de la hemiparesia que realmente no representa ninguna dificultad para reconocerla. El caso del paciente que debuta con un cuadro de ataxia es mucho menos frecuente, pero volvemos a lo mismo. Si esto se presenta de forma abrupta, generalmente son pacientes que tienen factores de riesgo, deberíamos estar en capacidad de reconocerlo. Mencionarles un caso, un paciente de 80 años, hipertenso, diabético, con falla renal crónica. Mencionaba a la esposa que él se levantó, se acostó normal por la noche, se levantó a las 4 de la mañana a orinar, normal. Se vuelve a dormir y a las 6 de la mañana, cuando él abre los ojos e intenta levantarse de la cama, se cae de la cama. ¿Por qué se cae? Porque simplemente no podía mantener la postura. El señor sentía que todo le daba vuelta en ese momento y al intentar colocarlo de pie, se iba hacia el lado derecho. No pudo mantener la postura, de inmediato lo llevaron hasta alguna de las instituciones de salud, pero le dijeron que no, que el señor tenía algún vértigo periférico y le dieron una cita por consulta externa con el otorrino. Va el señor a su casa, obviamente continúa muy sintomático y reconsulta pues, a otra institución. Entonces, cuando llega, tenía obviamente dismetría, diadococinesia, nistagmo en todas las posiciones de la mirada. Y pues el cuadro era franco de un síndrome cerebeloso y efectivamente había tenido un ACV isquémico en esta localización, hemisférico cerebeloso derecho. Entonces, son presentaciones que no son las clásicas, pero que deberíamos reconocer porque que no sea lo frecuente no quiere decir que no sea una posibilidad diagnóstica y que no estemos nosotros en la obligación pues, de reconocer. En ese contexto, pues también está la presentación del vértigo, igual que la alteración de la coordinación. Otra de las alteraciones neurológicas que se pueden presentar en este contexto del ACV isquémico, pues está el compromiso de pares craneales. Si ustedes recuerdan el tamaño de los núcleos de los pares craneales, pues es muy pequeño, ¿no?
Entonces, si usted piensa que puede existir un compromiso de pares craneales, sí. Sí, pero dependiendo de la localización, es difícil que una ACV isquémico yo tenga estrictamente compromiso del sexto, del séptimo par, y eso sea la clínica única del paciente. No, regularmente hay compromiso de pares craneales y otras alteraciones, bien sea déficit motor, déficit sensitivo, ataxia, puede ser variable, pero esperamos un complejo más sintomático y ahí se constituyen distintos tipos de síndromes vasculares de estos de fosa posterior. Para mencionar algunos ejemplos de síndromes vasculares, pues está dentro de ellos el síndrome de la arteria carótida interna. En este síndrome, pues puede presentarse de forma característica maurosis fugax, corresponde a la pérdida de la visión, o el paciente te puede comentar que siente como si se le hubiese nublado la visión o como si estuviese viendo sobre un vidrio mojado o como si tuviera un telón al momento de mirar por uno de sus ojos, y esto puede demorar cuestión de minutos. Además de esto, los pacientes pues, suelen asociar déficit motor, hemiplegia o en algunos casos hemiparesia, déficit sensitivo, afasias que suelen ser globales, alteraciones visuales posterior a la maurosis fugax, se establecen alteraciones como la hemianopsia y otras alteraciones como las desviaciones forzadas de la mirada por compromiso en lo que tiene que ver con el área cortical de control de los movimientos oculares. Para el caso de la arteria cerebral media, la clínica es muy parecida. ¿Qué tenemos de diferente con respecto al síndrome de la arteria, de la arteria carótida interna? Uno, que el compromiso motor y el sensitivo también ya no suele ser denso como en el de la carótida interna, que te compromete igual miembro superior e inferior, sino que aquí la distribución es más facio-braquial, cara y miembro superior ipsilateral. Adicional a esto, tenemos que la clínica maurosis fugax pues no suele presentarse en los síndromes de arteria cerebral media. Esto es muy característico de la carótida interna. Síndromes como el de la arteria cerebral anterior, como les mencionaba, el compromiso es más del miembro inferior, tanto déficit motor como sensitivo, principalmente en la pierna, y pueden presentarse por compromiso de la corteza prefrontal, pueden presentarse distintos tipos de síndromes comportamentales. En el caso del síndrome de la arteria cerebral posterior, como una de las zonas importantes que irriga esta arteria, pues serán los lóbulos occipitales, especialmente la parte medial de los lóbulos occipitales, donde están representadas las cortezas visuales primarias y sensitivas. Entonces, el déficit visual es uno de los grandes marcadores de los síndromes de arteria cerebral posterior, amaurosis o al menos hemianopsias, y también pueden tener otras alteraciones como la alexia, la incapacidad para leer, que puede venir acompañada o no de agrafia, es la incapacidad para escribir, y pueden tener algunos tipos de síndromes talámicos, especialmente síndromes sensitivos, donde hay pérdida de todas las modalidades sensitivas contralateral a la lesión. Y bueno, el caso del síndrome de la arteria basilar, creo que es de los escenarios más complejos que tenemos en la práctica. El paciente con una oclusión de la arteria basilar, el pronóstico realmente es complejo si no se logra hacer tratamiento de reperfusión en fase aguda, es decir, no a trombolisis, especialmente esos pacientes deben ir más a trombectomía. Si el paciente no se trata en esa ventana terapéutica, el pronóstico de los infartos de basilar son muy, muy malos, ¿sí? Pacientes tienen un alto riesgo de muerte y en caso de sobrevivir, el pronóstico neurológico realmente es muy limitado porque hay compromiso extenso en múltiples pares craneales, hay un síndromes cerebelosos totalmente establecidos, una alteración de conciencia persistente. Regularmente estos pacientes cursan pues, en estado de coma y hacen compromiso respiratorio por alteración de los centros respiratorios ahí a nivel de tallo encefálico. Entonces, ya una vez manejamos el concepto de qué es una ACV, recordamos que existen esas presentaciones tanto isquémicas como hemorrágicas y que ese escenario más frecuente es el ACV isquémico. Adicional a esto, reconocemos cuáles son los potenciales factores etiológicos relacionados con la enfermedad y sabemos discriminar cuáles son esas posibles presentaciones clínicas del ACV. Lo siguiente que usted va a hacer es diagnosticar que esto es un ACV. Entonces, en inicio, la historia clínica, y realmente esto es algo repetido de todos los semestres, pero se lo digo yo y creo que se lo seguirán diciendo el resto de toda su carrera. La historia clínica es la principal herramienta que ustedes como médicos van a tener.
Nada reemplaza una buena historia clínica y al menos un 80% de su diagnóstico, usted con una buena anamnesis lo saca. Lo que pasa es que no nos gusta hablar con los pacientes, lo que pasa es que entonces aparte de la anamnesis no nos gusta tocar a los pacientes o nos confiamos de repente de lo que dice otra persona, no. Y eso es una práctica que no debe ninguno de ustedes apropiar para su práctica profesional. Hablen con los pacientes, interróguelo usted mismo. No se confíe de que el uno o el otro, que es que la historia es de pasado. No, tú interroga a tu paciente, evitas caer en errores. Revisa a tu paciente y a partir de ahí comienza a avanzar. Entonces, con esa historia clínica completa, ¿qué voy a tener yo en este punto? Una impresión diagnóstica de un probable ACV. ¿Puedo decir yo que es isquémico o es hemorrágico? No, realmente resulta irresponsable por cualquier profesional que solamente con la historia clínica usted le ponga un apellido, ¿no? En este punto, tú puedes creer que es un ataque cerebrovascular. Yo creería por clínica, me parece que puede ser isquémico o me parece que puede ser hemorrágico, pero nunca podría afirmar porque nos llevamos sorpresa. Yo creía que era isquémico y me salió que era hemorrágico o parecía un hemorrágico y resulta que es un isquémico, pero es extenso. Entonces, si usted tiene esa impresión diagnóstica, ya terminó su historia clínica, ¿cuál es el paso siguiente? Solicite una tomografía de cráneo. Sin contraste, no tienen que contrastar al paciente en ese momento, realmente no representa ninguna utilidad. De inmediato. Todo esto es, y aquí trabajamos con el tiempo exacto. En el día a día del paciente que está en urgencia, usted interroga al paciente, lo revisó y de una me lo llevas para tomografía ya mismo. Entonces, con esa tomografía yo defino mi paciente desde la urgencia. ¿Qué voy a lograr con la tomografía? Principalmente es hacer esa discriminación entre esto es isquémico o este es hemorrágico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varios escenarios. Realmente podríamos mencionar 3 escenarios aquí en esos resultados de tomografía. 1, mi tomografía es normal. 2, evidencio que es un hemorrágico y la tomografía es muy buena para ver sangre. Es decir, 5 minutos después del sangrado ya tú puedes verlo en la tomografía. Entonces, sobre todo en esas primeras 72 horas, una técnica es bastante sensible y específica para documentar eventos hemorrágicos. Y el tercer escenario es que sea visible la hipodensidad relacionada con el evento isquémico. Regularmente, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en el caso del isquémico en fase hiperaguda? Tomografías normales. O sea, no, pero es que no era un ACV isquémico porque la tomografía está bien, no. Tienen que recordar, y esto también para la vida, que los pacientes con ACV isquémico en esas primeras horas de evolución del cuadro clínico suelen tener tomografías normales. ¿Por qué? Porque es una técnica que de alguna manera está limitada y que no logra captar en este punto los cambios relacionados en esa fase hiperaguda a través de la tomografía. Eso lo podemos captar con otras técnicas como la resonancia magnética. Cuando yo voy a ver cambios en tomografía, regularmente pasadas las primeras 4 horas, sobre todo después de las 6 horas. Pero si ponemos un límite mínimo, al menos después de las 4 horas, es que se comienzan a ver cambios, hipodensidades sutiles ahí en la tomografía. Existen unos cambios hiperagudos que se pueden ver desde esos minutos iniciales en tomografía, pero realmente no son lesiones que estén totalmente definidas, son muy sutiles y pasa inclusive que hasta los radiólogos a veces puede que no las reporten dentro de la descripción que hacen ellos al pasar por la lectura de radiología. Entonces, resulta difícil exigirles en este punto que ustedes puedan discriminar esos cambios hiperagudos. Entonces, de forma clara, las lesiones se comienzan a ver después de las 4 horas. Por eso, en muchas ocasiones, esos pacientes están en la ventana hiperaguda, vamos a tener tomografías de cráneos normales. Otra opción en lo que respecta a neuroimágenes es la realización de resonancia magnética cerebral sin contraste. Si usted tiene la opción de hacer resonancia al ingreso del paciente, perfecto. Obviamente esto facilita el camino. ¿Por qué les menciono inicialmente la tomografía? Porque estamos en Colombia. Y en la inmensa mayoría de instituciones donde ustedes van a estar trabajando en su día a día, no van a tener resonancia magnética, especialmente no la van a tener 24 horas. Es decir, yo trabajo inclusive con centros de la ciudad que el volumen
mayor del paciente de ellos es con prepagada y con todo eso no está disponible las 24 horas la resonancia. Otras instituciones, no sé, Chayo, Pablo Tobón Uribe, sí tienen un resonador especial 24 horas disponible. Entonces, si yo tengo ese resonador ahí, pues ¿para qué gasto tiempo en tomografía? Yo mando a mi paciente enseguida para resonancia. Pero si me ajusto a mi realidad de la práctica del día a día, si yo lo que tengo 24 horas al día es tomografía, debo aprender a seleccionar a mis pacientes con tomografía. Y de hecho, a nivel mundial, tanto los estudios de selección de pacientes, tanto de trombolisis como de trombectomía, se han hecho con tomografía porque resulta práctico, es un estudio al cual se accede todo el tiempo y además de esto es muy corto el tiempo de realización, menos de 5 minutos ya usted tiene su tomografía de cráneo lista, entonces nos resulta bastante útil para tomar las decisiones. Entonces, si usted tiene resonancia, pues de una manda a su paciente a resonancia y es un estudio que es totalmente sensible y específico para diagnóstico de ACV isquémico desde los primeros 10 minutos. A través de las secuencias de difusión, ya les voy a mostrar ejemplos de imágenes. Y estos cambios en difusión se mantienen hasta los primeros 14 días. Otros estudios a realizar, pues tenemos las arteriografías. Estas angiografías se deberían hacer en el paciente que está en esa fase hiperaguda, así como yo le pido tomografía, le pido angiotomografía, o así como le pido resonancia, le pido angioresonancia, porque aquí es donde voy a definir si mi paciente tiene alguna oclusión proximal de un gran vaso, como la basilar, la cerebral media, la carótida interna. Y si este es el caso, pues serían pacientes candidatos a trombectomía mecánica, como esas opciones terapéuticas que yo puedo ofrecer en esta fase aguda. Existen otros estudios como las tomografías o las resonancias de perfusión. Estas son para medir la penumbra isquémica. Si la tengo disponible, perfecto, la puedo utilizar y calculo la penumbra isquémica con mayor facilidad. Si no la tengo disponible, tampoco es que sea 100% mandatorio y que yo no pueda tomar decisiones si no dispongo de la perfusión. Recuerden ustedes que la penumbra isquémica es ese tejido que está en riesgo alrededor del core isquémico, ¿sí? Yo tengo una área encefálica que tiene una lesión irreversible por la caída del flujo cerebral en ese punto. Y ya ese es el core isquémico que yo tengo establecido. Ese es un tejido que no es recuperable. Entonces, bueno, si llega el paciente en ventana, yo porque oferto trombolisis o trombectomía, no es para salvar el core isquémico, chicos. Y eso deben tenerlo claro. El core isquémico ya es un tejido que usted perdió y que no puede recuperar. ¿Qué es lo que yo le apunto en ese enfoque inicial del paciente? Yo le apunto es a salvar la penumbra isquémica, ese tejido que está en riesgo alrededor del core isquémico, que si bien es cierto, no tiene un flujo sanguíneo normal en ese momento y está pues ostensiblemente disminuido, simplemente puede ser salvable en la medida en que si yo recupero la irrigación en ese punto, pues el tejido se puede recuperar, pero si no logro hacer medidas tempranas en esa penumbra isquémica que estaba alrededor, lo que hace es que también se termine infartando y pues se vuelve más extensa esa lesión isquémica del paciente. Entonces, eso es lo que resulta salvable en las terapias de reperfusión aguda. Recordarles también que dentro de esos estudios de diagnóstico del paciente, no en la urgencia, pero sí dentro de la hospitalización, debemos tamizar siempre las potenciales etiologías del ACV isquémico y esas son recomendaciones que inclusive están establecidas en las distintas guías de manejo, dentro de ellas la guía de manejo de stroke de la AJA vigente. Y es que deberías tamizar esas etiologías frecuentes. Entonces, si yo sé que la aterotrombótica es una etiología frecuente, yo debería hacerle a mi paciente al menos un ecodoppler de vasos de cuello y descartar si no tiene patología carotidia, basilar y esto. Lo otro es, si tienes un electrocardiograma de ingreso normal, deberías también solicitarle al paciente un holter de ritmo cardíaco en 24 horas para tamizar arritmias que tengan presentación paroxística. Y el estudio pues, de ecocardiograma, ya regularmente indicamos el transtorácico, es como el estándar. Si usted sospecha alguna otra alteración, como por ejemplo que tu paciente tenga una endocarditis infecciosa o que creas que tu paciente tiene un foramen oval permeable, patologías de este tipo, pues ya haremos la indicación no de transtorácico, que es el estudio estándar, sino del transesofágico. Ya dependerá y la sospecha que usted tenga en el momento. Entonces, estos ejemplos de imágenes y
deberían tenerlos muy, muy claros al final de la presentación y para la vida como tal. Yo creo que son bastante descriptivos. Básicamente, aquí tenemos el primer ejemplo, es un ACV isquémico, el segundo es un ACV hemorrágico. Los dos son tomografías. En las tomografías siempre vamos a hablar de densidades. Cambios en el parénquima lo vamos a medir en unas unidades que son las unidades Hounsfield. Y estas densidades vamos a hablar de isodenso, lo que es la densidad normal del parénquima, hipodenso, lo que es más oscuro que el parénquima, e hiperdenso, lo que es más claro que el parénquima como tal. ¿Cómo se ve la isquemia cerebral? Hipodensa, ¿sí? Se va a ver más oscura que el parénquima. Entre más agudo sea, se va a ver gris más clarito. Va a ser más difícil de diferenciar del parénquima. Entre más crónica sea la lesión, se va a ver más oscuro. Esto en aras de hacer visible el área isquémica, que fuera un cambio como bien acentuado, les estoy mostrando un evento isquémico ya crónico. Entonces, toda esta área compromete tanto la parte frontal inferior como la extensión del lóbulo temporal derecho y esta área que son los núcleos de la base, tanto la cabeza del núcleo caudado, lo que es el núcleo lenticular y pues la cápsula interna que va por acá, todo esto está infartado porque es una oclusión, corresponde a una oclusión de la primera porción de la arteria cerebral media derecha. Entonces, esta imagen así hipodensa, esto es característico de un evento isquémico. Vean, inclusive el asta ventricular lateral y ipsilateral, como la lesión ya es crónica, se tiende a expandir un poquito, se distiende tratando de compensar esa área de atrofia. En la segunda imagen tenemos pues la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que corresponde a un evento hemorrágico. Entonces, aquí ya lo que vamos a ver es una hiperdensidad, ¿sí? Ven ustedes que esta área se ve blanca. ¿Sí? La sangre aquí se ve absolutamente hiperdensa, muchísimo más clara que el parénquima. Usted puede medirla en unidades Hounsfield. Y esto va a ir desde 40 hasta más o menos 100 unidades Hounsfield cuando lo medimos. El corte de lo normal entre sustancia gris y sustancia blanca es que no sobrepasa las 40 unidades Hounsfield. Entonces, ¿cómo se ve la sangre? Se ve hiperdensa. Además de esto, los bordes son irregulares, como en este caso. Y tiene esta área más oscura alrededor. ¿Esto qué es? El edema perilesional. Eso es apenas esperado dentro de los cambios agudos de un evento hemorrágico como tal. Entonces, creo que es bastante franca la diferencia. Evento isquémico, hipodensidad. Evento hemorrágico, hiperdensidad. Este compromete lo que es el área frontotemporal derecha también. Este ejemplo es de resonancia. Esto era lo que me refería cuando hablaba de que la resonancia termina siendo 100% sensible y específica para el diagnóstico de ACV isquémico. Entonces, la resonancia cuenta con estas secuencias que se conocen como secuencias de difusión. En estas secuencias de difusión, ¿cuál es el principio de la secuencia? Ella funciona a través de lo que, dependiendo de la difusibilidad de las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes saben que la resonancia no funciona con radiación, sino con unos pulsos de radiofrecuencia que se están emitiendo. Entonces, aquí yo mando el pulso de radiofrecuencia desde el resonador. ¿Y qué es lo esperado? Que las moléculas de agua se muevan libremente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en el paciente con ACV isquémico? Que desde esos cambios fisiopatológicos, donde dentro de las cadenas de eventos que van sucediendo en la cascada isquémica inicialmente, pues el paciente va a presentar lo que se conoce como edema citotóxico, es decir, favorecido por ese fallo de las bombas iónicas, termina generándose ese acúmulo del agua hasta el interior de la célula. Entonces, el agua ya no está libre, el agua está atrapada dentro del interior de la célula, que es lo que conocemos como edema citotóxico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo mando el pulso de radiofrecuencia, pero el agua no se va a poder mover con libertad porque simplemente está estancada ahí dentro del espacio intracelular. Entonces, esto es lo que corresponde finalmente al core isquémico que se hace visible en las secuencias de difusión. Estas dos secuencias es lo que se conoce como difusión. Esta primera que se conoce como imagen ponderada en difusión y esta segunda que se conoce como coeficiente aparente de difusión. ¿Qué pasa aquí? Que el core isquémico en la primera, que es la imagen ponderada en difusión, el DWI, el área que está infartada se va a ver así, blanca, hiperintensa. ¿Sí? Ahí es donde está
todo el edema citotóxico establecido. Y en la siguiente secuencia, en la del ADC, o el coeficiente aparente de difusión, que vamos a encontrar que eso que yo veía blanco en la secuencia anterior, aquí lo voy a ver negro, lo voy a ver hipointenso. ¿Por qué? Porque esta es como la imagen en espejo de la anterior, ¿sí? Entonces, esto que yo vi blanco es la misma imagen, pero se va a invertir y ahora aquí se va a ver negro. Esto lo voy a ver desde los primeros 10 minutos. Y si usted cree que es un ácido isquémico y va a revisar por resonancia, si hay una secuencia que no pueden dejar nunca de revisar para definir el tiempo agudo del mismo, pues van a ser esas secuencias de difusión. Ya cuando vayamos a la práctica, bueno, con los docentes con los que estén, y quienes vayan conmigo, pues en la medida que revisemos los pacientes, también miraremos resonancia y pues ahí afianzamos un poco también el tema de las imágenes de difusión. Mencionarles entonces también que existen escalas descritas para el caso de los ácidos isquémicos. Existen unas escalas prehospitalarias y otras escalas que son propiamente hospitalarias, que es lo que utilizamos en el día a día. Respecto a escalas prehospitalarias, chicos, estas son escalas, son más recomendadas de pronto dentro de ese proceso de educación suya hacia el paciente y hacia los familiares del paciente. ¿Cómo podría yo reconocer una ACV cuando se presenta en mi cotidianidad, no? La utilizan también los paramédicos como tal. Obviamente, usted en su práctica clínica no va a poder describir en una historia clínica hablando de escalas de Cincinnati o escala de FAS o escala de Corre, no. O sea, eso es de antes de, como para ese reconocimiento inicial. Pero en la práctica utilizaremos otras escalas. Entonces, mencionarles estas escalas como la de Cincinnati, que es como de las más clásicas, básicamente es tratar de educar un poco al paciente. Mira, si de repente de una forma bruta se presenta cambios como estos, que haya desviación de la comisura labial o que haya debilidad de la extremidad superior, que es a lo que hace referencia a la de Cincinnati, o que exista alteraciones o problemas para hablar, tú deberías de inmediato consultar hasta la urgencia. La otra escala, que es la escala de FAS, es muy similar, básicamente hace referencia a lo mismo. F de face, rostro caído, A de arm, brazo débil, S de speech, dificultad para hablar, los mismos ítems de Cincinnati, y agregan la T de time, que hace referencia a que de inmediato deberías comunicarte urgencia. Otras escalas como esta, la escala corre, digamos que esa es colombiana, es una de las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Neurología. Trata de ampliar un poquito el tema, donde obviamente se tiene en cuenta que factores como cara torcida, ya era conocido, la debilidad, rápida debilidad de un brazo, de una pierna, pues o la rareza al hablar, pues son motivos para consultar de inmediato a urgencias. ¿Qué tiene diferente a esta, la O de ojo, donde se agrega el tema de la alteración visual, que puede ser una forma de presentación de alguno de los pacientes, y que también hace énfasis en que esta debilidad puede ser no solo en el brazo, sino también en la pierna. Y eso también es un signo para consultar de inmediato urgencia. Y bueno, la E del final, que es de emergencia, de inmediato se debería consultar. Ya en la práctica, el punto es con qué van a evaluar al paciente. Entonces, ¿cuál es la escala que está avalada a nivel mundial, que está recomendada en la práctica clínica para determinar esa severidad clínica del paciente? La que utilizamos en el día a día es esta escala del NIHSS, escala más recomendada en ese enfoque clínico del paciente con ácido isquémico. Realmente esto no es que tenga cosas raras, es básicamente un examen neurológico. Lo que pasa es que estaban discriminados cada uno de esos ítems y pese a que tiene varios ítems, no es que usted tiene que saberse a cabalidad cada uno de ellos cuánto puntúa, no. Aquí el punto es saberla aplicar. Ya después de eso, tú puedes tener la escala en la mano. Muchas personas utilizan calculador de escala. Realmente no hay como mayor problema con esto. Es que tú sepas que la debes utilizar y que tienes que evaluar cada uno de esos ítems. Todos los puntos son calificables y a partir de ahí sacar cuánto es la severidad clínica del paciente de acuerdo a la escala. Entonces, esto evalúa, en general, son 13 ítems. Otros lo describen como 11 porque realmente el primero se subdivide en 3.
Entonces, ¿de dónde vamos a partir con esto? Evalúa el nivel de conciencia de tu paciente. ¿Está alerta? ¿Está somnoliente? ¿Está estuporoso? ¿Está en coma? Y a partir de ahí tú vas avanzando. Entonces, otras cosas como el nivel de conciencia con 2 preguntas básicas. ¿Cuántos años tienes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿recuerdas en qué mes estamos? Ya con eso hicieron las 2 preguntas y hoy definimos si me logra responder una, las 2 o ninguna. Lo otro del nivel de conciencia es evaluar si el paciente puede seguirme 2 comandos sencillos. Cierra los ojos, ábrelos ahora, dame tu mano derecha o haz un puño con tu mano derecha, con la mano que no esté débil. Realmente no son comandos complejos. Luego de esto vamos a evaluar otras cosas como la mirada conjugada. Si el paciente tiene restricción, la escala contempla principalmente pues la mirada horizontal. Luego está el ítem de los campos visuales para definir si el paciente tiene algún defecto campimétrico o no. Luego, si tiene parálisis facial, esa parálisis facial es central, es periférica y qué grado de severidad tiene. Luego evaluamos cada una de las extremidades por separado. Cada brazo, cada pierna. Los miembros superiores los evalúo por 10 segundos, maniobras como la de Barré. Y los inferiores los evalúo por 5 segundos. Miro si claudican o no. Y a partir de ahí pues voy estableciendo la puntuación. Luego esto se evalúa ataxia con maniobras sencillas como la de dedo, nariz y talón, rodilla. Luego sensibilidad para definir si hay alteraciones especialmente en la sensibilidad tactoalgésica. Luego lenguaje, tiene o no tiene afasia mi paciente y qué tan severo pues el grado de afasia del mismo. Luego continuamos con disartria, tiene o no disartria el paciente y qué tan severa es. Y el último ítem es el de la extinción sensitiva. Ya saben que esto corresponde a una alteración principalmente en lo que son áreas de integración sensitiva, ¿no? Entonces, el paciente con extinción sensitiva, ¿cuál es? Ese paciente que tú estimulas por separado un hemicuerpo y él logra percibir el estímulo, pero cuando le pides que cierre los ojos y aplicas el estímulo bilateralmente, el paciente no va a percibir el de uno de los dos lados. Regularmente el del lado izquierdo es el que no va a percibir, porque esto suele relacionarse con lesiones principalmente parietales posteriores derechas, donde están representadas estas áreas de asociación sensitiva. Entonces, de acuerdo a lo que yo encontré al evaluar cada uno de esos ítems, pues voy a ir calificando y de acuerdo a la calificación, pues yo voy a establecer la severidad clínica de la ACV. Entonces, si mi paciente puntúa entre 0 a 4 en la escala, es lo que se conoce como una ACV menor o un ACV leve. Si puntúa entre 5 a 18, se define como un ACV moderado. Si puntúa entre 19 a 26, se define como un ACV severo. Y si puntúa más de 26, el límite más alto de puntuación en la escala es de 42. Entonces, más de 26 se define como un ACV muy severo. Obviamente, entre más severo, peor el pronóstico y mayores tasas de mortalidad asociadas. Con respecto al tratamiento del ACV isquémico que tenemos, mencionar en esta parte que la ACV es una entidad que es potencialmente tratable. Esto dependerá de varios factores y uno de los más importantes es la temporalidad, ¿sí? Reconocerlo a tiempo, que mi paciente consulte a tiempo, que yo como médico lo pueda reconocer en el momento oportuno, activo yo lo que se conoce como el código ACV o el código ICTUS en algunas instituciones, que son todas esas medidas que buscan integrar de la forma más rápida posible los procesos para que se diagnostique y se trate en el menor tiempo posible al paciente. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer como tratamiento del ACV? Tenemos 2 líneas, ¿no? Lo que es el tratamiento médico y el tratamiento, de alguna manera, quirúrgico del ACV. ¿Qué tenemos en el tratamiento médico? Bueno, lo que se conoce como trombolisis endovenosa, que no es más que la selección adecuada de un paciente, y ya hablaremos más adelante de eso, una lista de chequeo que hay que tener en cuenta para definir si tiene o no contraindicaciones, pero pacientes que llegan en una ventana de tiempo menor a 4.5 horas y que no tienen contraindicaciones, podemos aplicar un medicamento endovenoso, que en Colombia lo que está digamos que avalado en 100% es el Alteplase. Hay otras opciones como el Tenecteplase, pero todavía no tiene una indicación amplia como el caso del Alteplase. Y esto lo debemos administrar en esas primeras 4.5 horas. Y lo que busca el medicamento finalmente es el proceso de fibrinolisis, ¿no? De degradar
ese trombo como tal para que se restablezca el flujo dentro del vaso. La segunda opción, que es como tal el tratamiento quirúrgico, es lo que conocemos como trombectomía mecánica. No todo paciente con ACV isquémico podrá ir a trombectomía mecánica. Aquí la ventana de tiempo es más amplia, con una ventana estándar de 6 horas, que inclusive haciendo uso de otros estudios como resonancia o estudios de perfusión pueden llegar a ventanas de 16 horas o inclusive en las trombosis de la arteria basilar pueden llegar a ventanas hasta 24 horas. Pero no aplica para todos los ACV isquémicos. Funciona para los pacientes con ACV isquémico relacionados con una oclusión proximal de grandes arterias, basilar, carótida interna, cerebral media, inclusive en algunos casos de cerebral anterior. Vasos más pequeños no son susceptibles a este tratamiento porque realmente la guía no lograría avanzar hasta allá. ¿Qué hace la trombectomía mecánica? Básicamente es avanzar hasta el vaso afectado a través de unos catéteres endovasculares para lograr o fragmentar o retraer en su totalidad el trombo como tal que está ocluyendo el flujo. Se cateteriza desde la arteria femoral y a partir de ahí se asciende hasta circulación carotídea y pues se logra ingresar a vasculatura cerebral. Y utiliza algunos dispositivos, bien sea de stent retrievers o en algunos casos se combina con dispositivos de aspiración. El stent retriever termina siendo como una sombrillita. Cuando llegas al punto de oclusión, se abre ese dispositivo y lo que sucede ahí es que queda atrapado el trombo en la pared del mismo y posterior a esto se retrae. Esta es la opción de la trombectomía mecánica, pero aplica para oclusiones proximales, no en todos los casos de ACV isquémico. En Colombia y bueno, en Barranquilla, en distintas instituciones se realizan trombectomías mecánicas en los pacientes con ACV isquémico. Bueno, mencionar que desde este abordaje inicial del paciente en el tratamiento, pues podemos hablar de medidas básicas como lo que se describe como el ABCD del ACV isquémico, donde A corresponderá a medidas de mantenimiento claves como que el paciente tenga una vía aérea permeable, B, mantenimiento de ventilación y respiración, que recomiendan las guías de manejo. La saturación de oxígeno se debe mantener superior al 95%, todo paciente que sature 94% o menos debe recibir oxígeno suplementario inmediato. Si satura más de 95, no tiene ninguna indicación, realmente ningún beneficio de estar colocando oxígeno en ese momento. El caso de los pacientes que tengan, evaluar pues siempre la escala de Glasgow, los que tengan menos de 8 en la escala, pues está la recomendación de inmediato de proteger la vía aérea pues con intubación endotraqueal. Bueno, la C correspondería a circulación. En este punto tener en cuenta varios factores. Uno, desde el ingreso monitorizar bien lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial del paciente, realizar de inmediato el electrocardiograma, canalizar el miembro superior, siempre el no parético. No es una práctica apropiada que usted va a canalizar pues el miembro parético del paciente en ese punto agudo. Pues tratar siempre de mantener de la manera más eficaz posible la volemia del paciente, utilizar pues siempre soluciones isotónicas, solamente utilizar a usted soluciones destrozadas si el paciente tiene una hipoglicemia documentable en ese momento. Por lo demás, las soluciones destrozadas favorecen mayor grado de edema cerebral en los pacientes. Los pacientes neurológicos pues no sería apropiado a menos que tenga una hipoglicemia asociada. Otro factor a tener en cuenta y que es de suprema importancia es monitorizar la tensión arterial de los pacientes con ACV isquémico en cuanto ingresa. ¿Qué tenemos respecto a la tensión arterial aquí? Bueno, en el caso del ACV isquémico, y cuando ustedes revisen hemorrágico van a ver que varía el escenario, pero cuando hablamos de ACV isquémico no hay una urgencia por bajar las cifras tensionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo con estas tensiones que están un poco más elevaditas puedo garantizar una mayor presión de perfusión cerebral. Si el paciente va para trombolisis, sí tengo una cifra estándar y es 185, 110. Si mi paciente tiene una tensión arterial superior a 185, 110, estoy obligado a manejar inicialmente con manejo pues endovenoso, hipertensivos, dentro de los que está más recomendado está el labetalol,
para estabilizar esas cifras tensionales. Si yo logro estabilizar las cifras tensionales y sigo en el tiempo de ventana terapéutica, luego avanzo con la trombólisis. Si no logro estabilizar esas cifras tensionales, no puedo, bajo ninguna circunstancia, trombolizar al paciente, porque esto aumenta ostensiblemente el riesgo de sangrar. Ahora bien, tengo un paciente que por una u otra situación no va a trombolisis, está contraindicado, salió de ventana terapéutica, algún factor. ¿Cuántas son las cifras tensionales recomendadas para hacer medicación, digamos que más agresiva, medicación endovenosa? 220, 110. Si el paciente tiene cifras sobre este rango, deberían utilizar medicación endovenosa, el caso del labetalol nuevamente, y esto se utiliza para llevar a cabo de una manera, digamos que muy cauta. No es que usted va igual a bajar bruscamente las cifras tensionales, no. La idea es que en esas primeras 24 horas no disminuyamos más de un 20% de la totalidad de las cifras tensionales. Por lo mismo, porque si no caería de una forma significativa la presión de perfusión cerebral. Entonces, si utilizamos la betalol, ¿cuál es la recomendación en esos pacientes que están en esa ventana aguda? La recomendación es administrar inicialmente bolos de la betalol entre 10 a 20 miligramos y reevaluamos. A los 5 o 10 minutos podemos pasar otro bolo, otro bolo. Inicialmente pasamos hasta 80 miligramos, revaloramos, la cifra puede llegar a ser más alta. Si el paciente no logra estabilizar las cifras tensionales, posterior a esto, pues lo pasaré. Ya no seguiré con la medicación de bolos, sino que lo pasaré ya a infusión continua de la betalol y esto irá más o menos entre 1 a 2 miligramos por kilo por hora. Lo ideal es que se utilice la betalol. ¿Qué recomienda la guía de manejo stroke de la a otros medicamentos como nicardipino, clivedipino? Realmente no los tenemos disponibles en Colombia. La betalol está dentro de esas recomendaciones y pues sí lo podemos utilizar de una forma amplia. Ideal evitar medicamentos como el nitroprusiato de sodio y en especial la nitroglicerina. Pacientes con ácido isquémico no tienen indicación de nitroglicerina. Recuerden que el manejo, el efecto aquí de medicamentos como estos es muchísimo menos selectivo y tiene una inherencia tanto en vasos arteriales como venosos. Y esto termina en este punto el paciente facilitando mayor probabilidad de complicaciones y un mayor aumento de la presión intracraneal. Entonces, no es algo deseado en un paciente que está con este cuadro pues agudo de un ACV isquémico. Otras recomendaciones, realicen la glicemia siempre de ingreso del paciente. De hecho, es el único paraclínico que usted sí o sí debe tener documentado previo al inicio de la trombolisis. Que el paciente llegue y le tomo las muestras de laboratorio para ver cómo está su hemograma, su electrolitos, su función renal, todo eso lo vamos a tomar, claro que sí, pero en ninguna guía dice que tú tienes que esperar sí o sí esos resultados para comenzar la trombolisis, excepto la glicemia. Entonces, esto lo resolvemos rápido. Básicamente le hacemos una glucometría al paciente y descartamos que no esté sobre todo hipoglicémico y a partir de ahí pues podamos avanzar con el tratamiento. Miércoles, que es que tiene la glicemia en 50. Mira, maneja primero la hipoglicemia y reevalúa al paciente. ¿Qué tal y que el paciente no tenga ninguna ACV isquémico, sino que era con una pseudofocalidad por la hipoglicemia? Entonces siempre está la recomendación en ese caso. Si el paciente, por el contrario, documenta que tiene una hiperglicemia, la recomendación es, si es mayor a 200, administrar alguna dosis de insulina de acción rápida de acuerdo a los niveles que esté manejando el paciente y posterior a esto estabilizo la cifra de glicemia y avanzo con la trombolisis. Lo otro son parámetros como la temperatura, ideal que no sobrepase nunca un paciente estos neurológicos agudos temperaturas mayores a 37, porque igual que casos como las alteraciones de la glicemia, pues son factores que favorecen el aumento de las demandas metabólicas en un cerebro que per se está enfermo por esa injuria aguda. Entonces, esto lo que hace es que me empeora el cuadro clínico del paciente y favorece mayores lesiones secundarias. Bueno, y por último, en este enfoque del ABCD, pues tendríamos la D, que corresponde al grado de compromiso neurológico. Allí la recomendación es calcula NIHSS, defina si es elegible o no para trombolisis y realiza diagnósticos diferenciales con otras entidades. Entonces, cuando hablamos de trombolisis, como les mencionaba, esto básicamente es la administración de un medicamento. ¿Quién administra el medicamento? Regularmente lo hace neurología, que habrá instituciones que de pronto no tienen neurólogo
dentro de la planta de ellos o no tienen neurólogo disponible todo el tiempo. Bueno, otras especialidades como internistas o médicos urgenciólogos o intensivistas pueden también manejar la medicación, pero la recomendación siempre es que en lo ideal es que el paciente sea seleccionado por neurología y a partir de ahí pues se administre la medicación. En mi caso, pues yo administro siempre personalmente el medicamento y pues estoy como al lado del paciente monitorizando todo el proceso hasta que termina la infusión. Entonces, el medicamento utilizado hoy en día es este. El Actilice, que la molécula como tal es el Alteplase, este es un activador del plasminógeno tisular recombinante, tiene una dosis estándar que es de 0.9 miligramos por kilo de peso. ¿Cómo se administra esa dosis? Bueno, inicialmente esa dosis la vamos a administrar un 10% de ella en bolo, ¿sí? Reevaluamos el paciente especialmente para descartar que no me haga una alergia al medicamento. Reevalúo, no tengo signos de alergia, el paciente lo toleró, de inmediato avanzo con el restante, que correspondería al 90% de la dosis. ¿Cómo la voy a administrar? En un tiempo de infusión de 1 hora. ¿Sí? El medicamento se monta en una bomba de infusión, se calcula el total de la dosis restante para un tiempo de 1 hora y allí pues se administrará al paciente como tal. Siempre monitorizando, lo ideal es que calculemos una escala de NIHSS de ingreso y posterior a esto vamos revalorando al menos cada 15 minutos y por supuesto al final de la infusión. ¿Para qué? Para evaluar cómo está evolucionando el paciente, qué es lo que se espera, que no exista un deterioro, es decir, que arranque en una determinada cifra, arranque en 20 y resulta que a los 15 minutos calculo y el paciente está en 28. No, esto bajo ninguna manera es aceptable porque la tendencia no debería ser nunca empeorar, sino que debería ir disminuyendo en puntuación. Entonces, si un paciente me sube más de 4 puntos en la escala del NIHSS durante el tiempo de infusión, ¿cuál es la recomendación? Suspende la infusión, llévalo de inmediato a tomografía para descartar que no haya hecho alguna complicación, como el caso de las hemorragias, que pues siempre es como el efecto más temido con el medicamento. No es que se presente en todos los casos, de la totalidad de pacientes que van a trombolisis, entre un 5, no más de un 6% de la totalidad de esos pacientes, pues terminan haciendo como transformaciones hemorrágicas del evento isquémico inicial como consecuencia de ese efecto fibrinolítico del medicamento. Y generalmente cuando suceden son asintomáticas, pero si hay algún deterioro durante el tiempo de infusión del paciente, siempre las recomendaciones suspende, evalúa con imagen, descarta que no exista ningún área de transformación hemorrágica. Si efectivamente no existe, pues pueden terminar la infusión. Si hay datos de sangrado, de inmediato debe suspenderse el tratamiento. Y lo que le mencionaba ahorita, siempre previo a iniciar la infusión del medicamento, debo tener claridad de cuánto es la glicemia del paciente. Esto lo puede facilitar con una glucometría. Bueno, recordarles que una de las cosas importantes a tener en cuenta, y aquí está como en gran parte el arte de trombolizar, y es que hay que manejar con mucho cuidado, de una forma muy estricta, de conocer bien tanto las indicaciones como las contraindicaciones. Ya uno en el tiempo se aprende cada una de ellas, pero bueno, no se la saben, eso lo pueden mantener el listado e ir haciendo pronto en ese error de trombolizar un paciente que pues tuviera algún grado de contraindicación, porque esto sí aumenta ostensiblemente los riesgos de sangrado del paciente. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos? Pues obviamente paciente que tenga diagnóstico de ACV isquémico con un déficit neurológico que sea incapacitante, más allá de los números, de lo que me puntúe en la escala, es qué tan incapacitante llega a ser este déficit que tiene el paciente de miércoles, que es que me puntuó 3, pero ese 3, ¿qué lo está dando? Que mi paciente tiene una fascia motora. Aquí más allá de un número, es que esto es altamente incapacitante para el paciente y pues claramente tendría indicación de trombolizar. El tiempo de inicio de síntomas debe ser menor a 4.5 horas. La edad del paciente debe ser mayor de 18 años. El caso de pacientes que se acostaron a dormir bien y al momento de despertar por la mañana tienen una ACV, eso se conoce como ACV del despertar, puede estar indicado la trombolisis
pero no lo pueden definir por tomografía. En ese caso, sí o sí, en el enlace del despertar, siempre el paciente debe ser seleccionado con resonancia magnética. Revisar la secuencia de difusión, que la alteración solo sea visible en la secuencia de difusión y no en las otras secuencias de resonancia. Y con esto yo entiendo que el tiempo de evolución debe ser menor a 4 horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una trombolisis en ácido isquémico? Bueno, que el paciente tenga antecedente de traumatismo craneoencefálico severo en los últimos 3 meses, que tengamos antecedente de ácido isquémico en los últimos 3 meses, pacientes con antecedente de hemorragia intracraneal, pacientes con sospecha de hemorragia intracraneal, pacientes que tengan sospecha de endocarditis infecciosa o de disección de arco aórtico. Los pacientes con el caso como la endocarditis infecciosa pueden hacer ácido isquémico, sí, pero no los deberíamos trombolizar y es una de las contraindicaciones porque estos pacientes tienen un riesgo muy alto de sangrado. Estas vegetaciones que llegan hasta la vasculatura cerebral llegan a constituir lo que se conoce como aneurismas micóticos, pseudoaneurismas micóticos. No es porque tengan hongos allí, sino que, no sé, les dieron aleatoriamente por la morfología ese nombre. Y básicamente, como hay una dilatación importante de la pared allí, si el paciente yo le administro la medicación de la trombolisis, puede terminar generándose ruptura de ese vaso y los pacientes hacen unas complicaciones hemorrágicas grandísimas. Entonces, si tengo una historia previa de fiebre, de disnea, de dolor en el pecho, oculto el paciente y si encuentro ese soplo a la osculación, la sospecha en ese punto sería una endocarditis. No se aventuren a trombolizar a ese paciente porque es más el daño que pueden generar en ese punto que beneficio. ¿Qué otras contraindicaciones de trombolisis? Pues antecedentes de cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses, antecedentes de neoplasia intracraneal, antecedentes de lesiones malignas o de sangrados de vías digestivas en los últimos 21 días, pacientes que tengan alguna sangrado interno activa. Lo que ya habíamos mencionado, las cifras tensionales mayores a 185/110. En este caso, la recomendación es manejen las cifras tensionales. Si usted logra controlar esas cifras tensionales y aún está dentro del tiempo de la ventana terapéutica, bueno, avanza con el tratamiento. Si las cifras tensionales no bajan de 185/110, no, y se pierde la ventana terapéutica, no podemos hacer nada en ese punto porque el riesgo de sangrado pues aumentaría ostensiblemente también si está muy hipertenso y lo comienzo a trombolizar así. Otra contraindicación es pacientes que tengan INR mayores de 1.7, pacientes que hayan recibido heparina en las últimas 48 horas con un tiempo, con un TPT anormal, pacientes que tengan uso de nuevos anticoagulantes en las últimas 48 horas, pacientes que tengan TAT con evidencia de hemorragia aguda o pacientes que tengan un TAT con hipodensidad mayor a 1/3 del hemisferio cerebral. Esto quiere decir que tiene una lesión cerebral extensa, ¿sí? Que la oclusión es de un gran vaso. Entonces, estos pacientes pues tendrán un riesgo mucho más alto de sangrado y pues serían más candidatos a trombectomía mecánica porque probablemente se relacionará con una oclusión proximal y no tanto asumir el riesgo de una trombolisis porque probablemente van a terminar generándose pues un sangrado importante en ese caso. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son las medidas de prevención secundaria? Entonces, mencionábamos previamente que los pacientes con ácido isquémico tienen un riesgo de recurrencia, que ya eso está descrito hace muchos años. Entonces, si este es el diagnóstico con el que voy a egresar al paciente, también debo egresarlo con esas medidas de prevención secundaria para minorar esa probabilidad de que recurra el evento isquémico del paciente. Entonces, estas medidas de prevención secundaria tendremos lo que son medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Entonces, ¿qué tenemos dentro de las medidas no farmacológicas? Medidas básicas, ¿no? Estilo de vida saludable. Mira, la dieta debe ser baja en sodio, baja en grasa, una dieta más cardio saludable. Debe realizarse actividad física al menos entre 3 a 4 veces por semana, en promedio unos 45 minutos. Obviamente uno irá avanzando de acuerdo a la tolerancia del paciente. Hay cosas como el consumo de cigarrillo que no son negociables, no debería seguir fumando.
Y si es necesario, pues nos apoyamos con psicología o inclusive con psiquiatría, si hay que utilizar algún medicamento para manejar la ansiedad del paciente y esto, pero no debería continuar con hábitos nocivos como estos que generan mayor daño del endotelio. Adicional a esto, pues si mi paciente tiene comorbilidades, tengo que controlarlas. ¿Qué es hipertenso? Nada, optimiza el manejo de la hipertensión. Si tiene una FA, pues establece el tratamiento de la FA y explícale al paciente la importancia del mismo y que no debe suspenderlo porque puede presentar un nuevo evento como tal. Lo otro es establecer la rehabilitación que necesita el paciente. Cada quien tendrá unos requerimientos especiales. La duración de esta rehabilitación pues variará. Algunos pacientes recuperan mucho más rápido, otros tienen una duración de meses. En ese proceso uno siempre le apela a que por este principio de la plasticidad sináptica, el cerebro tenga la capacidad de, ¿sí? Obviamente en el core isquémico, esa zona está irreversiblemente dañada, pero el área que está alrededor, si tú lo entrenas, y por eso es la rehabilitación, si tú lo entrenas en el día a día, esa función cerebral se puede reorganizar y de esta manera esa área aledaña puede terminar asumiendo la función de esa zona que está lesionada. Eso es lo que se busca con la plasticidad sináptica. Entonces, la rehabilitación debe iniciarse temprano y mantenerse por el tiempo que sea necesario. Respecto a las medidas farmacológicas, ¿qué es lo que recomiendan las guías también de forma estándar? Uno, la antiagregación plaquetaria, y realmente ahí el más económico y de los más viejos en el mercado es el ácido acetil salicílico, pero sigue siendo más efectivo. Tiene un número necesario a tratar menor de pacientes para que usted pueda ver un efecto como tal. Entonces, la recomendación sería el ácido acetil salicílico dentro de esas pautas de prevención secundaria. La dosis sería de 300 miligramos, dosis de inicio, y posterior a esto lo mantengo con 100 miligramos día. Miércoles, que es alérgico a los AINES o tiene una patología gástrica y definitivamente no tolera el ASA. Bueno, me voy con la otra línea que es el clopidogrel, es la segunda línea ahí dentro de las recomendaciones. En el caso que no pueda utilizar ASA, pues sería ahí lo recomendable. También la dosis de carga de clopidogrel debe ser 300 miligramos y después de eso sigo con 75 miligramos día. Recuerden, chicos, que cuando voy a utilizar estas medidas de antiagregación debo dar una dosis de carga, porque la idea es que yo pueda generar de inmediato una inhibición importante de ese pool plaquetario, que esté cercano al menos a un 50% de la inhibición, porque si no, no estoy haciendo mayor cosa. Entonces, debo indicar esa dosis de carga de inicio y ya después de eso dejo dosis de mantenimiento. La otra recomendación es el uso de estatinas, no sé, rosuvastatina, atorvastatina. En general, la recomendación de las estatinas va más allá de ese efecto hipolipemiante del medicamento. Eh, Ahí diríamos, bueno, pero ¿y si mi paciente no tiene una CB de etiología aterotrombótica, por qué le voy a dar estatinas? ¿Por qué utilizarlo de forma estándar para todos? Y es que básicamente aquí la recomendación de las estatinas es por lo que se conoce como efectos pleiotrópicos de las estatinas. Recuerden que más o menos desde el 2007 se publicó un estudio, que es el estudio Sparkle, que el estudio describe en esencia que la estatina va más allá de ese efecto hipolipemiante que conocemos y que ella termina actuando en otros puntos. Dentro de ellos ayuda, además de que ayuda a estabilizar como esa placa de colesterol, ayuda también a disminuir la inflamación local, tiene efectos sobre como antiagregación plaquetaria también, y también termina facilitando la disminución del estrés oxidativo. Entonces, por eso es que se utilizan las estatinas de forma estándar. La dosis es variable. Yo doy dosis más alta de inicio en ese tiempo agudo, pero al momento en que yo egreso al paciente, siempre bájenle la dosis, porque ahí facilitamos efectos adversos del medicamento, especialmente a nivel muscular, que se generen miopatías, inclusive, pues, toxicidad a nivel hepático. Entonces, por ejemplo, si usted va a utilizar atorvastatina, yo utilizo 80 miligramos en lo agudo, pero cuando la egreso al paciente lo mando con la mitad de dosis, con 40. O si uso rosuvastatina, utilizo 40 miligramos en lo agudo y cuando lo egreso lo mando con mitad de dosis, con 20 miligramos día. Eh, bueno, mencionar también ahí la doble antiagregación, que es una de las pautas de prevención secundaria, donde se combina ASA y clopidogrel. Esto no aplica, y recuérdenlo siempre, no es algo que yo puedo hacer en todos los casos de ácido isquémico, no.
La doble antiagregación tiene dos indicaciones puntuales recomendadas en la guía. Uno es el paciente con ataque isquémico transitorio y el otro es el paciente con ACV menor, es decir, ese que puntúa máximo 4 en la escala del NIHSS. Si es alguno de estos dos escenarios, cabe totalmente la doble antiagregación. Si es un paciente que tiene otro escenario, por ejemplo, fibrilación auricular, pues no cabe la doble antiagregación, sino que tendré que anticoagularlo ya y variará. En caso que tenga indicación, pues ¿por cuánto tiempo será? Por 21 días. Ciclopidogrel. Siempre dosis de carga de inicio y después dosis de mantenimiento por 21 días. Luego de esto suspendo uno de los medicamentos, regularmente suspendo clopidogrel y me quedo con ASA. Si hay algún factor ahí con tolerancia con el ASA, pues me quedo con el clopidogrel y con este completo 90 días en total de tratamiento. Y para el caso de la anticoagulación, que sería lo otro a mencionar ahí en prevención secundaria farmacológica, recordarles que la antiagregación plaquetaria sí es algo estándar en prevención secundaria, pero no es lo mismo antiagregar que anticoagular. A veces eso puede prestarse para confusión. Entonces, la anticoagulación no es algo estándar en el ACV isquémico. Yo anticoagulo al paciente que tiene un ACV isquémico y asociado a esto tiene otra patología que requiere anticoagular. Por ejemplo, tiene una fibrilación auricular, tiene un trombo intracardíaco, alguna otra condición de este tipo. Entonces, en esos casos, pues también tendré que anticoagular. Existen guías de inicio de anticoagulación que manejan tiempos específicos. Depende de la severidad del ACV. Esto marcará el momento en que yo puedo iniciar esa anticoagulación en quien tenga indicación. Si fue una IT, usted puede anticoagular enseguida, por ejemplo. Si fue una ACV menor, puedes anticoagular a las 12 horas. Ay, perdón, a las 72 horas. Si es, por ejemplo, una ACV moderada, tú puedes anticoagular después del sexto día, haces una imagen y descartas que no tenga una transformación hemorrágica. Y si es una ACV severo, pues puedes anticoagular a partir del día 12. Bueno, y finalmente quería presentarles este casito clínico y escucharlos ahí rápidamente su opinión al respecto. En este planteo como uno de los escenarios posibles en el caso de los pacientes con patología cerebrovascular. Tenemos una paciente de 74 años de edad, antecedente de tabaquismo pesado hace más de 30 años. La paciente cursa con un cuadro de instauración abrupta. El cuadro está dado por una amaurosis derecha que resuelve en las siguientes 6 horas. Al ingreso de urgencia, la paciente está asintomática, signos vitales normales en ese momento. El NIHSS calculado desde el ingreso es de 0. O sea, no se objetiva ningún tipo de focalidad en la paciente. En ese punto, ¿qué impresión diagnóstica tendrían ustedes, chicos? Los escucho. Alguien que se lance por ahí. ¿Qué impresión diagnóstica tendrían? Ya de acuerdo a lo que conversamos durante la charla. Os lo escucho. Pues, doctora, me llama la atención que Patricia tiene, pues, tiene los factores de riesgo, por ejemplo, la edad, que ya pasó los 70 años y pues no tiene la protección hormonal. Además, pues, del tabaquismo, que es, encima que es pesado, lleva ya 30 años con esa costumbre. Sin embargo, pues, resurgencia es asintomática y el NIHSS está, pues, no tiene ningún factor de riesgo. Y la instalación abrupta de la amaurosis, pues ya se resolvió. Entonces, pues le tomaría, por ejemplo, la glucemia. O sea, faltan muchos datos como La para glicemia está definir. normal. La glicemia está normal, los otros paraclínicos estaban normal. Realmente no. Los laboratorios no tenían ninguna alteración. Y de imagenología. Ya vamos para allá ahora. Con esto que tenemos, que les presento desde la clínica, ¿qué impresión diagnóstica tendrías tú en ese punto? Un accidente químico transitorio. Ok. ¿Basado en qué lo definirías como un transitorio?
por las horas, porque se resuelve a las 6 horas y usted nos explicaba de que, o sea, es muy raro que llegue a las 6 horas, pero según su definición es máximo 24 horas, o sea, este accidente químico. Ok, listo, vale. Claro que sí. En ese punto, digamos que una de las principales impresiones que tendríamos es eso. Uno, tengo un cuadro que es en el cual pues hay una paciente que tiene factores de riesgo importantes. Tengo un cuadro que se instauró abruptamente y que pues sí existió una focalidad desde el punto de vista del compromiso visual y resolvió en esas siguientes 6 horas. Si lo que tengo en esa presentación de la paciente desde la clínica y tiempo de duración es esto, pues a lo que me apuntaría hasta allí sería un ataque isquémico transitorio, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué estudio le solicitarían a esta paciente? Yo le Para solicitaría confirmar esa hipótesis. imagen, o sea, solicitaría imagen, que sería pues la resonancia, que es, no sí, resonancia. Y pues, pues ya nos comentó que glicemia está normal, revisaría sus signos vitales, ver la Las tensión normales arterial cómo también. están, Sí, está normal. normales. Sí, Bueno, pues, o sea, imagen es como lo definitivo, como lo que me puede definir si sí o si no. listo, vale. Esta era la imagen de la paciente. ¿Qué le llama la atención de ahí? Esto es una tomografía. Se la habían pedido de ingreso en la urgencia. ¿Qué le llama la atención de la imagen? Con confianza. ¿Qué les llama la atención? Que ven ustedes de un lado que no vean del otro. Pues yo veo que hay una pequeña porción ¿cómo es que se llama? Una hipodensidad. No sé si de pronto como ajá, nunca he visto imágenes, Sí, pero ok, ya yo sí, entiendo. cuando Ustedes comparo un apenas lado con están el otro, arrancando el proceso. sí, cuando comparo un lado con el otro veo que hay una pequeña porción con hipodensidad. Ok. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Siempre es a lo contrario, como si estuvieras mirando desde los pies al paciente. ¿De qué lado lo ves? ¿Derecho o izquierdo? De la izquierda. Ok. ¿Lo ves en la parte superior, o sea, hacia frontal, en la parte media, que es hacia parietal, o en la parte inferior, que es hacia occipital? En la parte inferior occipital. Ok. Entonces, efectivamente, esta paciente tenía una lesión hipodensa que estaba localizada en el lóbulo occipital izquierdo, principalmente afectando lo que es la parte medial del occipital. Esa lesión corresponde a un evento isquémico que tuvo la paciente. Los síntomas resolvieron, pero sí existe una lesión estructural. Es que más del 50% de los pacientes que catalogamos como AIT tienen ya una lesión isquémica establecida más allá de las temporalidades. Entonces, por eso siempre es importante tener en cuenta el tema de las imágenes. En el caso de ella, como ya habían pasado varias horas, se logró ya documentar por tomografía. Entonces, ¿sigue siendo esto un ataque isquémico transitorio? Teniendo en cuenta el resultado de la imagen, ¿sigue siendo un ataque isquémico transitorio? No. No. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirían? Como un ataque cerebrovascular isquémico debido a que ya se nota que hay pues, presencia de una lesión de tipo vascular. Ese, perfecto, ya con eso me doy por bien servida con la clase. Efectivamente, ya esto sale del escenario del ataque isquémico transitorio y ya esto estaría, así mi paciente esté asintomática, debo definir como un ataque cerebrovascular isquémico. Si yo me voy a la severidad, ¿cómo la catalogaría? Como un ataque cerebrovascular isquémico menor. ¿Sí? Porque finalmente, si yo reviso cuánto me daba la escala del NIHSS, la puntuación es de 0. Y entre 0 a 4 hablábamos de que era un compromiso leve y era lo que definíamos como ACV menor. ¿Cuál sería la pauta de manejo de esta paciente? ¿Qué le indicarían ustedes ahí? Ya con el diagnóstico de ACV menor. ¿Cuál sería la principal medida de prevención secundaria? ¿Cómo? Que deje de fumar principalmente. Ok, claro, las medidas no farmacológicas son importantísimas.
El tema del consumo de cigarrillos es algo que sí o sí debe salir de la vida de la paciente, por lo menos si quiere de alguna manera prevenir un nuevo evento, dieta, ejercicio y todos estos factores, claro que sí. Respecto al manejo farmacológico, ¿cuál sería la pauta más importante en este caso? ¿Qué indicación deberíamos hacer? Lo que son las estatinas y la Ok. doble antiagregación. Exactamente. Esta es una de las principales indicaciones de doble antiagregación, paciente con ACV isquémico menor. Exactamente. Y hay que iniciársela de inmediato. Como les mencionaba, en las primeras 48 horas es el mayor riesgo de que el paciente me haga un evento isquémico mayor como tal. Entonces, sí es importante establecer las medidas de prevención secundaria de inmediato. Perfecto, chicos. Entonces, nada, finalmente recordarles que no existe ACV sin focalidad neurológica, por lo menos en el deber ser, en el buen ejercicio médico, debemos tenerlo bien conceptualizado así. Los síntomas del ACV se espera que tenga una instauración de manera súbita y esto los orienta de inmediato a que es una etiología vascular la que está afectando al paciente. Los principales factores de riesgo para tener un ACV isquémico son la hipertensión arterial, la fibrilación auricular y la edad mayor a 55 años. Recordarles también que el 80% de los ACV son potencialmente prevenibles. Además de esto, que siempre es necesario realizar una neuroimagen al ingreso del paciente para definir conducta. Solo con esto yo voy a tener claridad y voy a poder definir de una forma totalmente confiable si es isquémico o si es hemorrágico y tomar pues conducta en ese caso. El ACV es tratable siempre y cuando el paciente esté en las ventanas terapéuticas y tengamos en cuenta las potenciales contraindicaciones de los tratamientos y las indicaciones de los mismos. Y recordarles que la ventana terapéutica estándar para trombolisis en ACV isquémico es de 4.5 horas. Recuerden, chicos, que en el ACV, pues siempre hay que actuar con velocidad, porque aquí tiempo es cerebro y por cada minuto que corre, pues el riesgo de mayores tasas de morbimortalidad para el paciente pues aumenta y esto ensombrece pues el pronóstico, así que la invitación es para todos. No es un escenario aislado y es a cualquiera nos puede suceder, ¿no? Que inclusive no solo en la práctica profesional, tenemos familia, tenemos vecinos y muchos de ellos pues serán personas ya mayores de los 55 y qué bueno que podamos reconocer esta patología a tiempo y que a partir de ahí podamos orientar de la mejor manera posible a cada una de las personas comprometidas y que si usted está en como médico en la urgencia, pues sea una parte vital de esta cadena y que se pueda activar el código de la forma más temprana posible y esto de verdad, y esto lo van a ver en la práctica, realmente esto es algo que cambia vidas y que puede hacer la diferencia entre vivir o morir o entre vivir en una muy mala condición por un alto grado de discapacidad o recuperar al paciente hasta una total funcionalidad y llevarlo inclusive en muchos de los casos a su nivel basal. Entonces, bueno, chicos, esa era la presentación. Muchísimas gracias. Los escucho si tienen alguna pregunta o algún aporte sobre el tema. Doctora, ¿me puede regalar un minuto? Sí, dime. No es O una al pregunta final. sobre el tema. Bueno, al final. Sí, sí. Listo. Ah, tú estás conmigo en el grupo de rotación, Emily, ¿verdad? Sí, señora. Ok, listo, sí, claro que sí. Chicos, Muchas ¿alguna gracias. pregunta? Nada, doctora, todo claro. Muchísimas gracias. Ok, bueno, con todo gusto. Y bueno, cualquier duda que tengan, tienen mi número o tienen mi correo, me escriben, me llaman. Por mí no hay ningún inconveniente y bueno, algunos de ustedes nos iremos viendo en el transcurso del semestre en cada una de las rotaciones. Bueno, ha sido un gusto y para servirles. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Bueno, con gusto. Tengan buena noche.
Bueno, Emily, cuenta. Sí, doctor, lo que pasa es que no tenía por dónde comunicarme con usted para ponernos de acuerdo y empezar la relación el miércoles. Si yo te respondí el correo, lo que pasa es que El correo. sí, pero te lo respondí ahorita antes de comenzar la clase. Es que como el correo lo cambiaron, ellos hicieron unificación de las ok. credenciales, entonces este no lo tengo sincronizado con el teléfono, sino con el computador. Ahorita que abrí para entrar a la charla, vi tu correo y te respondí ahí, te mandé mi número de teléfono. Ay, Listo, ya le hice entonces. me